luego no es la que acabas de mencionar, Pepe. Mi razón no es el colectivo, al contrario. A mí me interesaba muchísimo aclarar pues una serie de afirmaciones, algunas muy relevantes y dignas de consideración, pero otras medias verdades o tergiversaciones que definitivamente las iba a aclarar cara a cara frente a esas personas. Algunos exalumnos de usted, alumnos, la mayoría no, ya, y atendiendo a la invitación de los estudiantes de Derecho. Esa no es la razón por la que no voy. La razón es que, motivados por diversas razones, muy respetables, en alguna comentario hecho a la prensa, la señora Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio, dijo que no estaba de acuerdo que yo fuera ahí. Imagino que eso lo opina con la información que tiene disponible, alguna información muy precisa, otra que a mí me gustaría también precisarle a ella porque no es correcta. No voy a entrar a ese tema ahora, pero la opinión de la mamá de Jorge Antonio me parece una razón más que suficiente para suspender la visita. Yo creo que es de la mayor importancia atender la opinión de la señora Mercado y de pues los padres y madres de ambos muchachos. Insisto en las razones que le expongo al TEC, es que incluso a mí me gustaría, si fuera posible, sé que es muy difícil, reunirme con los padres, poder dialogar con ellos, escucharlos de viva voz, precisar también algo de la información que se ha divulgado, y desde luego mi interés de ir al TEC era precisamente para, además de hablar del tema para el que me habían invitado, que es un tema que a mí me interesa mucho, que es la nueva economía del clima, pues estar con la comunidad estudiantil y sus autoridades para hablar con madurez, sensatez, como siempre se ha hablado en el Tecnológico de Monterrey, con total apertura y con preguntas y respuestas que pusieran bien en claro mi propia postura y esclarecieran muchas cosas que se han señalado, Pepe. Pero la razón no es para mí el famoso colectivo. La razón para mí es la opinión de la mamá de uno de los muchachos que fue entrevistada, que fue, independientemente de que pues, la información que se le proporciona, por lo menos en esta entrevista, no es correcta. Por ejemplo, se le dice que qué opina, que yo siempre, que estoy de acuerdo que vaya, que yo siempre he dicho que los muchachos eran sicarios. Jamás, Pepe, ni ese día, 19 de marzo de 2010, ni ningún otro dice que eran sicarios. Al contrario, tan rechacé la versión del ejército en el momento que supe que eran estudiantes del TEC de Monterrey, que fue apenas había amanecido. Este evento fue más o menos a las 2 de la mañana, que por esa razón se actuó en contra de los militares que por lo pronto habían alterado la escena del crimen, y mi pronunciamiento desde las primeras horas, por lo menos al día siguiente, fue de condolencia, de dolor, tanto con los papás y familiares de los muchachos como con el TEC de Monterrey. Así que, pues esas son las razones, Pepe, básicamente. Sí, claro, te estaban señalando como principal responsable del asesinato de estos alumnos de la institución, y esto es totalmente lo que te reclaman. Es una afirmación que totalmente rechazo, y al contrario, hay responsables específicos de ello. Claro, este es un juicio que se sigue siguiendo, pero las acciones que tomó mi gobierno, tanto la PGR como la defensa, fue iniciar investigaciones contra los militares que allí estuvieron. Hay una situación de, quizá no sea el momento de aclararlo, pero a mí me gustaría mucho platicarlo primero con los papás, pero lo que te puedo decir es que es un hecho que los militares por lo menos alteran la escena del crimen. Es un hecho también que hay un enfrentamiento ahí frente al Tecnológico de Monterrey a las 2 de la mañana de ese día, entre vehículos y personas armadas enfrentando a militares. Hay disparos de ambos lados. Los muchachos habían salido a comprar un café, estaban estudiando en exámenes ahí y fueron sorprendidos por esta balacera justo a su regreso a la puerta del TEC. Los peritajes y la recopilación de evidencias de la escena los hace el Ministerio Público local, y eso pues complica las cosas, pero definitivamente no. Bueno, son de las cosas que yo quería platicar con los muchachos. Yo prefiero, Pepe, tú me conoces, hablar esas cosas de frente con la comunidad universitaria, responder también de frente los cuestionamientos, los planteamientos muy serios, me parecen muy respetables la mayoría de ellos, otros la verdad muy imprecisos como el que me acabas de mencionar,
y quería hacerlo directamente en el TEC. Viene esta entrevista con Rosa Elvia Mercado, y me parece que, como digo en mi carta, Pepe, para mí es fundamental responder y respetar ese dolor de las víctimas, independientemente de que veo que hay quien pues, utiliza esa circunstancia con propósitos estrictamente mediáticos o políticos. No me importa, prefiero, si estoy equivocado, equivocarme del lado de las víctimas que de cualquier otra parte. Todo esto le dirías por lo pronto a la señora Rosa Elvia Mercado, le dirías cara a cara, frente a frente, y a quien te lo preguntara en relación con esto que se ha difundido como motivo para que no te presentes en este simposio a donde tú mandaste una carta al rector de la Universidad del Tecnológico, pues, de Monterrey, sí, señalando estos muchas cosas, sí, ellos te contestan, señor Calderón, es muy adecuado lo que usted manda a decir. Bueno, no conozco la reacción de los padres, Pepe, pero sí me gustaría, sí, sé que es difícil, todos estos años han sido difíciles. Al principio nos comentaron que lo prudente era pues guardar respeto al dolor, al duelo de los familiares. Margarita fue personalmente al sepelio, estuvo en el homenaje a ellos. La señora Mercado tiene unos señalamientos acerca de pues la falta de avance del caso, por ejemplo. En lo que a mí respecta, Pepe, pues desde luego son cosas que yo quisiera hablar con ella. Sin duda alguna, seguramente habrá muchas cosas que deberíamos hacer pues, con mayor énfasis, con mayor atención. Las cosas que yo quisiera explicar y comentar con ella y con el papá de Jorge y con los papás de Javier, pues son cosas que preferiría reservarme de momento hasta primero intentar hacerlo con ellos, pero sí me gustaría y ojalá me permitan platicar con ellos, Pepe. Este tema, Felipe Calderón, de la guerra contra el narcotráfico que tú decretaste luego que tomaste posesión en 2006, empezando 2007, ¿será la sombra que te persiga por siempre? Mira, es un asunto de los más complejos del país, Pepe. He insistido en esta precisión y creo que debo hacerlo, que no hay tal declaratoria de guerra al narcotráfico. Hay sí una decisión de Estado de hacer de México un país de leyes y de combatir la inseguridad, que yo considero, Pepe, es entonces y aún ahora el principal problema de México. Para mí no había duda, como no la hay ahora, que la principal tarea del Estado es usar su autoridad, su fuerza, para defender a las familias mexicanas, asoladas entonces y asoladas todavía más ahora por el crimen organizado y por la delincuencia común, que como consecuencia del colapso de la autoridad que estamos viviendo, pues se está apoderando de las calles, se está apoderando de las ciudades. Entonces, es un tema muy delicado, es el mayor problema de México, lo era entonces, lo sigue siendo ahora. Hubo contrastes, tareas pendientes, desde luego que a mí me hubiera gustado haber terminado esa tarea, haber coronado con éxito un esfuerzo que implicó pues muchísimas cosas, que hubo cosas verdaderamente tristísimas como en el esfuerzo de la fuerza pública y de las fuerzas federales por recuperar el control de nuestras ciudades. Ve el contexto de ese Monterrey, los grupos criminales dominaban sus calles, el gobierno estaba totalmente nulificado en aquella época, quienes mandaban eran el cártel Golfo Zetas, no eran las autoridades mexicanas, y ese esfuerzo fue terriblemente difícil y se cometieron errores, algunos de ellos garrafales, quizá uno de los más graves que se cometió a las puertas del TEC de Monterrey. Es muy probable que eso, como tú señalas, como mucha gente señala, muy probable que sean los militares y ojalá los que están detenidos sean precisamente sentenciados por eso, pero también han presentado ellos una defensa, hay confusión de los peritajes, en fin. Yo no quisiera meterme en esos temas, pero sí efectivamente es un tema de los más controversiales de mi gobierno. ¿Qué duda cabe, Pepe? Y que por supuesto que es de los temas que quizá lo más conveniente para mí, Pepe, hubiera sido ignorar y voltear la cara al otro lado. Pero si no se hubiera enfrentado ese problema, entonces, Pepe, quién sabe dónde estaría México ahora. Te lo digo de verdad, es muy difícil hacer el escenario contrafactual, como se llaman, el hipotético, pero la verdad, Pepe,
había una captura del Estado por parte del crimen organizado, un apoderamiento del territorio nacional a manos de criminales que iba a acabar en el envilecimiento de la vida pública y en una especie de servidumbre, de nueva esclavitud de los ciudadanos comunes, de las familias mexicanas, hacia los criminales. Porque su negocio no es meramente, y ahora ni principalmente la droga, Pepe. Su negocio es apoderarse de las rentas de la gente a través del secuestro, de la extorsión, del derecho de piso, del levantamiento de la gente. Si les gusta una adolescente, una muchacha, la levantan, se la llevan, la usan, la violan, la matan, la prostituyen. En fin, es una vida de infierno, Pepe, que hay que detener a toda costa. Yo veo con preocupación que incluso ahora en algunas partes de la República el dominio de los criminales está volviendo, precisamente porque no se les combate. Se cree que tolerándolos y llevándolas bien y exhortándolos nada más a que se porten bien, van a ceder en esta ambición de apoderarse de partes de México. Yo discrepo totalmente de esa postura, Pepe, admito que puedo estar equivocado, pero llamo a la reflexión. Es un problema gravísimo de Estado, Pepe. Va de por medio la seguridad nacional, va de por medio el futuro de México, y no se puede dejar a los criminales que se apoderen del país a su gusto, ni se puede pensar que con exhortaciones y sermones dominicales vamos a acabar con la delincuencia. El Estado está para eso. El Estado está para defender a las familias y usar su autoridad para defender a las familias. Y desde luego es lamentabilísimo lo que ocurrió. Creo que este evento del TEC marcó una buena parte de mi presidencia. Me duele a la fecha, Pepe, me duele muchísimo lo que pasó. ¿Qué hubiera dado yo porque no ocurrieran estos acontecimientos? En aquel momento se actuó con la información que teníamos, actuamos en contra de los militares por los elementos que había a la mano, que era la alteración de la escena del crimen, exhortando a que la autoridad actuara con toda la fuerza de la ley. Al tiempo se atrajo de las autoridades locales que tenían el caso a las autoridades federales, primero a la Fiscalía Militar. ¿Por qué? Porque entonces la ley, Pepe, todavía llevaba esos casos en manos de la Fiscalía Militar. Es en mi gobierno cuando los primeros casos en que están involucrados militares se pasa a autoridades civiles. Le confieso que incluso con una gran resistencia de militares, y este caso luego pasó a la jurisdicción civil, que es donde ahora está, que es donde ahora hay, entiendo, miembros del ejército detenidos todavía por esos hechos, acusados, y yo espero pues que se haga justicia, que entiendo mi intuición, que es a final de cuentas lo que reclaman los padres. Más allá, Felipe Calderón, te pregunto, si me permites, más allá de las profundas diferencias ideológicas con Andrés Manuel López Obrador, y tomando en cuenta tu experiencia como presidente de la República Mexicana, ¿no sería pertinente, insisto, más allá de diferencias, un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema que es crucial? Yo creo que sí, Pepe, aunque sé que él, por lo que es público y notorio, pues no me tiene, digamos, un especial afecto. Me ve como a muchos mexicanos, por desgracia. Yo creo que un presidente no debe ver a nadie como un enemigo, pero en fin, ni modo. Sí me ve así. Si yo pudiera hablar con él, le diría estas cosas y otras, pues que pueden estar reservadas como unas cuestiones de Estado, Pepe, o si no, se las escribiré, quizá lo haga alguna vez, pero a mí sí me gustaría compartir mi experiencia, Pepe, con el presidente, con su equipo, porque es importante comentar de estos datos que no están a simple vista, que están muy lejos de la retórica muy simplista, muy facilona, muy ganadora de audiencia, que es la guerra de Calderón. Eso es decirlo, gana votos, ganó en el pasado, pero no arregla el problema. México está bajo la amenaza de captura del Estado por parte del crimen organizado, y hay que enfrentar esa realidad que está mucho más allá de si alguien consume marihuana o no consume marihuana, que por mí, pues ahora sí que cada quien su vida, Pepe. Sí me gustaría platicarlo con él, dudo mucho que se pueda, pero, y además te voy a decir, Pepe, hay muchas cosas que se aprenden también de los errores, o también, o aunque no sean errores propiamente, se aprenden de las desventajas, se aprenden más bien de los inconvenientes. Uno de ellos, por ejemplo, es este tema de la fuerza militar, el entrenamiento que tienen con los propios soldados. Yo por esa razón, Pepe, hubo un momento en que decidimos dedicarle la mayor parte de los recursos al reclutamiento de nuevos policías civiles, confiables, con control de confianza. Por eso es la creación de la Policía Federal,
Por eso cada vez que había dinero para reclutar a alguien, reclutábamos no más soldados, sino más policías. En el caso federal, la Policía Federal, y en el caso de Nuevo León, por cierto, la Fuerza Civil. Y eso, entre otros esfuerzos de una estrategia integral de rescate de espacios públicos, etcétera, de sustitución gradual de la fuerza militar, permitió que la delincuencia, y en particular los homicidios en la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, bajaran 89% desde su pico, Pepe. 89%. Es un caso que ojalá se pueda analizar con cuidado. Que hubo aciertos, los hubo, y que hubo hierros también, algunos descomunales, tristes como este que estamos comentando, pero que me gustaría a mí que por lo menos el presidente pudiera replicar algunas cosas que se hicieron bien y pudiera tener cuidado con otras que se hicieron mal, entre otras yo creo que no hay otra alternativa y no había otra alternativa entonces más que el uso de la fuerza que el Estado tiene, que es en este caso fuerzas federales, pero ahora se puede crear otro camino, o de hecho empezamos otro camino que ahora se canceló, que es la creación de policías civiles, y pues simplemente son datos que, independientemente de respetar la decisión del presidente, sí valdría la pena que los conociera, Pepe. Señor expresidente, tú tienes, por supuesto, una postura ideológica adversa al actual presidente de la República y bueno, tú criticas lo que no está funcionando, pero yo te preguntaría mejor, en lugar de preguntarte qué ves de malo, ¿ves algo bueno en el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Sí, ciertamente no el nombre, porque me parece todavía muy pretencioso y arrogante cobrar por anticipado, considerarse una etapa de la historia de México. Por lo pronto hasta ahorita han sido una cuarta etapa del PRI, nada más. Pero sí veo cosas buenas, que es el legítimo, genuino interés del presidente por combatir la corrupción y los privilegios, y también por interesarse por aumentar el ingreso de las familias más pobres. Eso me parece muy bien, Pepe, y ojalá le salga bien, porque la gente lo necesita. Hay evidentes contradicciones, desde luego, entre el combate a la corrupción y la enorme tolerancia a unos supercorruptos que están en su gobierno. Hay enormes contradicciones entre el combate a la mafia del poder y estar en connivencia con elementos destacadísimos de la mafia del poder. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Pepe, que sí hay cosas buenas. Ojalá tenga éxito en el combate a la corrupción. Ojalá tenga éxito en esos programas de apoyos a las familias más pobres, que son cuantiosas cantidades de dinero. Me duele y me preocupa mucho que sea en demérito y en sacrificio de otras áreas vitales de México, como son medicinas, hospitales, medio ambiente, procuración de justicia, estancias infantiles y un larguísimo, etcétera, Pepe. Finalmente, Felipe Calderón, ¿te vas a lanzar por un cargo de elección popular una vez que México libre la asociación política que va a convertirse en partido político encabezado por tu esposa Margarita Zavala? ¿Te vas a lanzar a buscar un cargo de elección popular en las próximas federales? Se me ocurre diputado federal. Pepe, y en principio no, eso no es lo que yo quiero, ni lo que deseo, ni lo que se me antoja. Yo espero que podamos ser México libre y yo pudiera pues ya tener un espacio de tranquilidad y paz en mi propia vida, que ha sido muy intensa. No me quejo, lo agradezco, ha sido muy apasionada y muy fascinante, pero también dura. Y ese es el plan original, Pepe. Ahora, también lo que queremos, te digo, la estrategia es, ya te lo he comentado alguna vez, es muy simple, muy obvia. Queremos hacer un Dream Team en todo México, en cada distrito electoral tener a la mejor mexicana o al mejor mexicano para, con esas candidaturas, frenar a Morena, lo digo abiertamente, evitar que Morena tenga otra vez la mayoría absoluta del Congreso y contribuya a construir otra vez en México un régimen de partido hegemónico con presidencia imperial que ya vivimos en México, que causó mucho mal y que lo combatí, por cierto, desde que era casi un adolescente, Pepe, y lo tendría que combatir nuevamente. Nuestro objetivo es construir mejor país y proponer, hacer propuestas, visualizar un México mejor, pero también estratégicamente me parece vital que en 2021 se frene ese proyecto de reconstrucción hegemónica de un solo partido. Hay que ganar esos distritos y si a eso contribuyen alianzas, acuerdos políticos, candidaturas de gente que tenga mal o bien 1, 10 o varios seguidores,
yo no descarto ninguna posibilidad, Pepe. Es vital ganar esa elección de 2021. Felipe,